Buenas noches, voy a comenzar con el video de cómo elaboré el laboratorio del curso de Windows del posgrado de seguridad de la Universidad Galileo. Primero voy a mostrar que voy a usar varios archivos separados por comas que ya tengo hechos. Primero está el de los usuarios, está acá. Realmente es un archivo que se hizo en Excel con pues el generado separado por comas. La primera línea son los títulos, están los nombres de las variables, están separados por comas. Aquí está el primer nombre, el apellido, el título de trabajo, el correo electrónico, la organización, la unidad o la unidad organizacional, departamento y otras variables. Después ya acá están los campos, están creados los usuarios, donde están los datos que ya definimos. También voy a usar un archivo para crear los grupos. Están acá. Donde igual acá está el título de las variables, el nombre del grupo, el display name del grupo, la descripción y la unidad organizacional. Sí, aquí están los grupos. También voy a usar uno de los quiénes son los integrantes del grupo. Acá es donde solo está el nombre del usuario y el nombre del grupo, 3 por cada uno. Y finalmente voy a usar uno que se llama text file, que básicamente estos son los paths para poder crear el archivo de los requisitos para graduarse con honores de la universidad, donde es hacia qué directorio voy a copiar el archivo. Ya teniendo esos definidos estos archivos, paso ya a la cómo se hizo el proyecto. Primero usé el Ronice como administrador, que es una versión de PowerShell donde puedo ir ejecutando línea por línea y generando scripts para después poderlos ejecutar eh, de una sola vez. El primero, que era crear los usuarios de dos usuarios de rectoría y de la administración de UG. Perdón, primero había que crear las unidades organizacionales, el Forest, primero se creó el Forest, acá está, ese no lo voy a ejecutar. Posteriormente se crearon las unidades organizacionales con el comando, este comando, new add organization unit y el nombre del comando, el nombre de la primeramente se creó el forest, acá no lo voy a ejecutar, el comando, eso ya se hizo. Posteriormente, de acuerdo a lo que se pedía, se crearon las unidades organizacionales, una arquitectura, una ingeniería, ciencias jurídicas, sociales, administración de empresas, química, organización UG y la administración UG y la rectoría. El comando que se usó es este, new add organizational unit y el nombre de la organización. Para crearlo se corre new add organizational unit y entre comillas el nombre del caso arquitectura. Y solamente se le da enter. Acá ya está creado. Voy a ejecutar el resto de los comandos para adelantar. Con esta herramienta se tiene la facilidad de poder correr un grupo de comandos al mismo tiempo. Acá ya creé las unidades organizacionales que me hacían falta.
Posteriormente, acá voy a voy a definir el template, el usuario template para crear los usuarios de administración UG y de rectoría. Primero le defino un password, acá. El comando es, lo meto en una variable, lo voy a ejecutar. Posteriormente ya creo el template, donde pongo es como crear un nuevo usuario, el nombre del usuario, que en este caso va template01, el nombre que va a desplegar, el nombre principal, el estado, la ciudad y la descripción y una descripción. Ya teniendo el template, lo meto en una variable, que está acá. La variable U, donde tengo el template y le agrego estas propiedades ciudad y estado. Y ya después ya defino los dos usuarios. Para definir el usuario es new add user y doy guión y me saca sus parámetros, el SAM account name, la instancia que es el template, acá, el nombre que va a desplegar, el nombre principal, el nombre que le puse, el apellido, le puse en return eh, como apellido nombre, perdón, el nombre es rector, el primer nombre es nombre, es apellido, después el PAT, o sea, a qué unidad organizacional pertenece, y el password. Voy a ejecutar acá. Con esto ya está creado el usuario. Si nos vamos al dashboard, donde están los usuarios del Active Directory y las computadoras, la unidad organizacional, ya vemos que ya están creadas las unidades organizacionales que definí. No tienen nada. Y acá en usuarios ya está creado el template con los datos que le puse. Siguiendo con la creación de los usuarios, voy a crear el otro usuario de rectoría, que aquí le puse vicerrector. Y el password siempre va a ser el mismo, que está definido como variable, que ya está creado. Si vemos aquí en rectoría, ya están creados los dos usuarios y no están habilitados. No le puse la opción de que no cambiar el password. Están deshabilitados. Ok, ahora continúo con la creación de los usuarios de estación UV. Procedimiento es básicamente el mismo. Los voy a ejecutar los tres juntos, los tres comandos, el template y la creación de los otros dos usuarios. Si vemos aquí, todavía los usuarios de administración UG no están. Ejecuto el comando. O ejecuto las instrucciones.
y cuando vengo acá le doy refresh y ya están creados los dos usuarios. Okay, con esto estaría hecha la primera parte del laboratorio. Ahora vamos a pasar a la creación de los usuarios de las facultades. Están acá. Acá la metodología se cambió un poco. Aquí es donde les mencionaba, voy a usar el archivo de usuarios, que está acá definido, donde tengo los 15 usuarios con sus nombres, sus apellidos, todos los datos que se necesitan. Y cómo funciona esta rutina. Igual primero, en la primera parte, le pongo el password. Voy a cambiar acá una D adicional, que es parecido a lo que se hizo en el paso anterior. Creo también un template para los estudiantes, que está acá. Y a diferencia de este, si ven acá, dice que el change password al login es igual a true. Este sí me va a pedir que cambie el password a la primera ingreso. Los ejecuto las instrucciones. Y esta instrucción es para ver cómo quedó. Lo corro. Y ya está definido el usuario. En el Active Directory me voy a Users. Y aparece el template. Le doy Fresh y aparece el template de estudiante. Deshabilitado. Continuando con la laboratorio final. Aquí igual a una variable que se llama template, donde jalo los datos del usuario y le agrego estas propiedades. Acá defino una variable que se llama user, donde voy a tener los datos que están en este archivo que les mencioné anteriormente. Después leo todo el archivo para cada usuario en esta variable que se llama users, igualo la variable first name, que es la que estaba como título en el archivo, esta de acá. La vuelvo que se llama una variable que se llama fname, la de last name la pongo con una variable que se llama lname, y así sucesivamente el email address, la unidad organizacional, el SAM account, el display name, el departamento y el user principal. Después ya es la sentencia para crear el usuario, que es crear new user con las variables que puse anteriormente. Aquí sería el nombre, que sería el primer nombre y el apellido. Aquí solo va el nombre, el apellido, el usuario principal, el PAT, que es la unidad organizacional, correo electrónico, el SAM account name, el departamento, el usuario, el display name, y esta parte de acá es donde le aplico el template con la instancia. Lo ejecuto. Perdón. Ahora sí, ejecuto.
Lo ejecuto y me crea los usuarios. Acá me dio un error que esta cuenta ya existía porque la creé cuando ejecuté el comando solo. Ahora vamos a revisar y ya me aparecen las unidades organizacionales, el refresh con los usuarios que acaba de crear administración de empresas. Tiene sus 3 usuarios. Desde un los 2 que ya habíamos creado, arquitectura. Tiene sus 3 usuarios. Ciencias jurídicas, sus 3 usuarios. Ingeniería, sus 3 usuarios. Química, sus 3 usuarios. Rectoría, sus 3 usuarios. Perdón, sus 2 usuarios. Con esto ya tenemos creados los usuarios y los se hizo en base a un al template. Y vemos, agarramos a Carlos Santana. Están sus datos, cada nombre, apellido, el display name, el email, la dirección que solamente le ponemos Ciudad de Guatemala, la cuenta, si bien aquí sí ya le aplicó, que cuando se logó cambia el password, y el usuario, la organización, acá le pusieron departamento y universidad, y así todos los restos de los usuarios, cada uno en cada área. Organización, aquí dice ciencias jurídicas y ojo. Ya tengo los usuarios creados. Ahora continúo con la creación de los grupos. Acá también se volvió a usar un archivo que dice New Groups, que está acá. Y se cambió un poco la metodología, haciéndola un poco más sencilla, escribiendo menos. Y es la misma metodología que se usó en la anterior, que es defino el archivo que voy a importar, de donde voy a sacar los datos, que es en New Groups, que está acá. Ya estaba definido. Y estas son las 4 variables que voy a usar. Esta es de acá. E igual, por cada, leo el archivo de grupos acá, por cada grupo, en el grupos, agrego un nuevo grupo donde le pongo el nombre del grupo, que es la variable groups, y el nombre que tiene el archivo como en la primera fila, que es glname. Este acá. Y así se va a ir con todas las variables. La categoría, que es un grupo de seguridad, es global. El SAM account te va a llamar igual que el glname, como el display name, la descripción y el path donde en qué unidad organizacional va a ir, que también está en el archivo. Esto es un ciclo, lo voy a ejecutar hasta acá. Acá ya me creo los grupos. Si veo y verifico, en administración de empresas ya está el grupo GL Administración, que es un grupo global de seguridad, con su nombre, su descripción. Ahorita no tiene ningún miembro. Y así en cada una de las unidades organizacionales de arquitectura igual. Entonces, ahora que ya tengo los grupos, lo que me sigue es poner los usuarios dentro de los grupos. Y para esto igual voy a usar este archivo, members group, donde tengo el nombre del usuario y el group name para ingresarlos. Y esto también se hace en un ciclo, que está acá.
Simplemente importo el archivo. Este, si bien es una forma más corta de hacer lo mismo que hice en los dos pasos anteriores. Siempre importar el members group que acabamos de ver. Por cada objeto que está en este archivo, agrego un miembro del grupo donde le pongo la identidad del group name, que es el nombre de la variable. Y acá le pongo el miembro. O los integrantes del grupo, al nombre del integrante del grupo. Voy a ejecutar esto. Al ejecutar esto, sentencias. Ya incorpora o pone los usuarios entre los grupos. Si vamos acá y veo members, ya aparecen los grupos creados con sus integrantes. El siguiente paso del laboratorio es compartir los folders. O sea, crear y compartir folders. Acá se hizo comando por comando, usando el new item, donde pongo para crear los directorios new item, le pongo el path, creo un path que es un directorio que se llama gdatos en el disco C raíz. Y dentro de ese UGDatos meto uno que se llama arquitectura, otro que se llama ingeniería, ciencias J, admon, química, admon UG, rectoría, y todos son tipo directorio. Y después que ya los tengo creados, los comparto usando el comando new smb share, donde pongo el nombre, cómo quiero que se llame el share, se llama arquitectura, cuál es el que voy a usar con path, qué acceso, qué tipo de le doy full access al grupo de arquitectura, administración UG, rectoría, y le pongo una descripción. Igual hago para el de ingeniería en su respectivo directorio. Le doy solo acceso a al grupo de ingeniería y de administración y rectoría. Y le pongo su descripción. Hago lo mismo para el de administración, ciencias jurídicas, para el de administración de empresas, química, administración UG y rectoría. Para los últimos dos no le doy acceso al resto de los grupos, solamente a su grupo. Entonces al ejecutarlo, primero voy a ejecutar para crear el directorio, para crear los directorios. Me creo estos directorios y ya me vengo acá. Refresh, aquí está el de datos y está cada uno de los directorios vacíos. Ahora el siguiente paso es compartirlos con este set de instrucciones. Es una por cada, ahora acá con este. Y ya los compartí. Aquí me dio un error que dice que ya existían como directorios compartidos. Voy a eliminar los compartidos para volverlos a compartir. Esto lo hago con un share. Acá ya está. Entonces los voy a eliminar uno por uno. Netshare. Ya eliminé el primero.
segundo. Delete. Me falta ingeniería y ciencias jurídicas. Acá ya están eliminados todos los shares. Entonces lo vuelvo a ejecutar. Y acá ya me creo los shares. Net share y aparecen acá otra nuevamente. Y acá, si reviso los directorios, sharing, si ven ya está compartido. Share. Y los permisos que le había puesto full a los tres directorios, perdón, a los tres grupos que mencioné, el grupo de la facultad y uno de la rectoría de la administración. Y full control. Eso para acá, todos los grupos. Perdón, todos los directorios. En el caso de rectoría, acá solo está compartido para rectoría, para nadie más. Entonces, el siguiente paso es crear un archivo de texto en cada uno de esos directorios con los requisitos que se necesitan para darse con honores de las facultades. Y aquí lo que hice igual, uso un archivo donde están los paths de cada uno de los directorios. Primero creo el archivo acá con un new item, el nombre del archivo, y lo pongo en el directorio raíz. Con el comando force para que no pregunte. Después lo que hago también es ingreso, le introduzco el texto. Le digo set content al archivo requisitos honores que recién creé y le pongo aquí continuación encontrará los requisitos para graduarse en honores, etcétera. Posteriormente uso el mismo método que usé para crear los grupos y los usuarios, que el archivo de texto, que ese text file que era donde estaban los paths. Lo que hago básicamente aquí es copiar este archivo que está en el raíz y lo pongo en cada uno de los paths, asumiendo que los requisitos son los mismos. Entonces voy a crear primero el archivo. Ya lo creamos en el raíz. Está acá. Está vacío. El siguiente paso es ingresar el texto.
Acá se le ingresó el texto, lo vemos cómo quedó. Ya tiene el texto. Y ahora lo copio acá en los directorios. Ahora acá no tiene nada. Están vacíos los directorios. Y obviamente no los copio al archivo, al directorio de rectoría ni de administración UG. Y eso lo define en mi archivo de texto. Que no está. Aquí está. ¿Sí? Solo lo copia a estos 5. Igual corro el comando para crearlo. Entonces ahora ya los copié a cada uno de los directorios. Si vengo al directorio de datos, aquí en administración de empresas ya está el archivo, aquí no está. La directorio sí está y si lo abrimos tiene el mismo texto. Entonces acá ya tenemos creados los usuarios, los grupos, compartimos los directorios, creamos los directorios, los compartimos y ingresamos el documento. Y ya para finalizar, lo que crea que ya no es parte de esta secuencia, que es aplicar una política a una PC a partir de un usuario. Acá igual, acá está definido todos los pasos. Primero creo la GPO, se llama User Win Update. Si revisamos acá, no existe. Solo existen estas dos. Primero ejecuto esa. Ya la creo. Sí, acá está, pero está vacía. No tiene nada. Como paso siguiente, lo que se le ingresan los registros que a la política que se está modificando, que es la de Windows Update. Se le va a poner el valor de 3 al campo este de Options y al registro, y al registro de las instalaciones en el día se va a poner 0, que se instale todos los días, y la hora se le va a poner 3. Entonces acá se crea un registro para modificar la política, donde se le da el nombre que es el mismo y la llave que se va a usar del registro. Lo vamos a hacer ahora. Lo ejecuto y acá ya está creado la política con el valor 3 que le pusimos, 0 para que se instale todos los días y que se está calendarizado para que sea a las 3 de la mañana. Aquí aún no tiene ni scope ni delegación. Posteriormente ya corro set gp permissions. Previo a eso tengo que generar el link,
porque aquí todavía no está, no queda ningún objeto para que se pueda ejecutar. Me ejecuto, igual es crear un new GP link, el usuario, o sea, perdón, el nombre de la política. ¿Cuál es el target? ¿A qué dominio o forest lo voy a aplicar? Que queda link enable y enforce yes, que son los parámetros que están acá. Entonces lo ejecuto. Y vamos a ver, acá le damos refresh. Y ya aparece el link, aquí está acá, con los parámetros que le puse. Y finalmente quedaría darle los permisos o el scope de quién va a ser cuándo se va a aplicar. Acá me están dando permiso, la misma política, el target type que va a ser por usuario. Acá saben permiso que la aplique. Y el target name va a ser de usuario, es C Santana. Entonces a ejecutarlo, ya lo ejecutó. Y vamos a ver que en la política ya aparece Carlos Santana, como en el scope de filtering. Y en la delegación también aparece Carlos Santana. Ahora lo que queda es validar que haya estado que realmente lo aplique cuando se conecta la máquina. Cuando se firme este usuario. Ahora para probar las políticas me voy a dar logón en una máquina Windows con el usuario Carlos Santana. Ya estoy en la máquina con el usuario Carlos Santana. Vamos a ver la parte de cómo se aplican las políticas, si ya está aplicada. Voy a correr como administrador CMD para correr comandos de revisión. Ok. Lo primero que voy a hacer es revisar el comando gp result qué políticas tiene aplicadas esta máquina. A las computadoras. Computer. Entonces vemos acá los datos de la máquina que se hizo, la máquina que se llama Win 10 final, la hora en que se hizo y que ya tiene aplicada la política. Porque fue la primera vez que me di esta política. Acá está con un nombre. Y con eso se vería que la política se aplica, que sí se está aplicando la política.
Y con esto estaría finalizando el video del proyecto. Gracias.